Lo dejamos la última vez en el punto número 2 y es que aquí estamos ahora viendo el contexto histórico y cultural. Veremos tres tipos de contexto que son importantes, ¿vale? A la hora de un texto. Uno es el contexto histórico-cultural, dos es el contexto bíblico, es decir, el texto alrededor, y tres es el contexto teológico. Veremos estos tres. Ahora estamos en el primero, que es el contexto histórico y cultural. Y lo dejamos en el punto 2. Y aquí estábamos viendo que el hecho de conocer el contexto histórico y cultural del autor y sobre todo de los que recibían el escrito, no tiene que llevarnos a deshacer, a no aceptar la enseñanza que esté diciendo por darle una característica, o sea, perdón, por darle un motivo cultural. Esto, aquí he puesto el ejemplo de un texto, es el de 1 Timoteo 2:12, en que a veces pues, se dice que era por una situación que estaba ocurriendo en Éfeso, que es donde estaba Timoteo, donde las mujeres estaban teniendo un papel en que se querían sobreponer a los hombres y por tanto Pablo da esta enseñanza en este contexto concreto de Éfeso para evitar este problema. Pero, pero lo cierto es que el mismo Pablo en el texto explica el motivo. Y no es un motivo cultural, sino que es un motivo creacional. Así que en este texto está claro, pero en cualquier texto tenemos que tener claro que el trasfondo, el contexto histórico y cultural, está para iluminar la comprensión del texto, pero no para ponerse por encima. Es decir, no para hacer que ya el texto no tenga relevancia en otra cultura. El texto sigue teniendo relevancia y sigue siendo cierto. Y si lo tenemos en la revelación que Dios nos ha dejado, es para que lo apliquemos. Lo que pasa es que el contexto histórico nos ayudará a saber cómo debemos aplicarlo, en qué circunstancias debemos aplicarlo y de esta manera comprenderemos mejor cómo tenemos que hacerlo. En tercer lugar, tenemos que emplear, y está muy relacionado con el segundo lugar, con honestidad la información sobre el trasfondo. A veces se usa el hecho de buscar motivos en el trasfondo cultural para decir, mira, esto tiene sentido en este trasfondo cultural en el que está hablando, pero no tiene sentido hoy en día. Y esto nos pasa muchas veces cuando lo que dice el texto no es algo popular. Entonces, evitemos esto. Evitemos usar el contexto histórico-cultural como una excusa para eludir la enseñanza del texto y usémoslo para que nos ilumine para comprender mejor el texto. Muy bien, ¿en qué consiste este contexto histórico-cultural? Cuando hablo de esto, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues a tres puntos en concreto, ¿vale? Uno de ellos es lo que se puede llamar la ocasión, es decir, ¿cuál era el problema o la pregunta que los primeros lectores habían pedido que contestara o en qué dificultad se encontraban, si es que lo sabemos? Esto sobre todo es útil en libros ocasionales como los proféticos o también las epístolas. En los proféticos sabemos en qué situación estaban los lectores. ¿Por qué? Porque tenemos los libros históricos de crónicas o reyes que nos explican en qué situación estaban. Entonces, ¿cuál era la ocasión en la que se escribe el texto? Ahí lo podemos saber y esto nos ayuda mejor a comprender lo que se dice. O las epístolas. A veces en las propias epístolas el autor explica qué ocasión le lleva a escribir lo que está escribiendo. Cuando Pablo escribe a los Corintios, ahí dice que está respondiendo a lo que le dicen los de Cloé, además a las preguntas que le han llegado, así que él mismo detalla a qué está respondiendo. Cuando escribe a los Gálatas, también queda muy claro, es porque los Gálatas se han desviado de la enseñanza. Y además aquí tenemos una
ventaja también grande y es que el libro de Hechos es vital para entender las epístolas porque nos da esta información del contexto y podemos sacar de ahí también la ocasión. ¿Cómo se cree, cómo empezó la iglesia en Tesalónica, en Filipos? ¿Qué es lo que estaba pasando? Muchas veces podemos leer de ello en el libro de Hechos. Por tanto, del contexto histórico-cultural, en primer lugar, la ocasión. ¿Qué es lo que provoca que el libro se escriba? En segundo lugar, la situación o estado inmediato del autor. Es decir, ¿dónde está el autor del libro? ¿Qué hace? ¿Cuál es su estado anímico? Esto es importante sobre todo en libros poéticos, ya que narran la vida y experiencia del autor. Ahora veremos ejemplos de ello, ¿eh? Pero uno, la ocasión hace referencia a qué es lo que estaba pasando en los lectores. Situación es qué es lo que estaba pasando en el autor. Y tercer punto, conocer la cultura es imprescindible para conocer el significado. Eh, ¿Esto es importante? ¿Conocer la cultura para saber el significado de los textos? Lo es. Y lo es porque vemos que en bastantes ocasiones los propios autores explican los hechos culturales para que entendamos lo que está pasando. Si no fuera importante, no lo añadirían, pero sí que lo añaden y eso nos da la idea de que es importante. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, que va a una audiencia romana que no entiende la cultura judía, añade detalles, añade explicaciones que no hace falta que se añaden en el Evangelio de Mateo, porque el Evangelio de Mateo va dirigido a judíos que entienden perfectamente la cultura, pero el de Marcos no. Y Marcos nos pone estas explicaciones. Juan también lo hace en bastantes ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante conocer la cultura para comprender mejor el texto. Aquí pongo también otro ejemplo de la cultura. ¿Os suena el texto de que porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca? Supongo que sí, es un texto conocido que está en Apocalipsis. Y es un texto extraño, ¿verdad? Porque parece que Dios está desechando a aquellos que son tibios en Él antes que a los que son fríos en Él. Y esto nos parece extraño y de hecho, pues yo he escuchado predicación sobre este texto diciendo, pues lo peor es estar tibio en Dios. Alguien que está caliente en Dios está bien y alguien que está frío en Dios, como mínimo es consciente de que está frío y por tanto Dios tampoco lo desecha porque puede trabajar con él, pero con alguien que está tibio no puede trabajar. Pero esta interpretación chirría un poquito, porque ¿cómo puede ser que esté mejor alguien tibio que alguien frío en Dios? Bueno, aquí conocer la cultura, conocer el contexto, ayuda, porque donde estaba Juan había unas fuentes que daban agua caliente y eran útiles para la salud de las personas, y había otras que daban agua fría y eran útiles para plantar y para regar lo plantado. ¿Cuáles eran las aguas que eran inútiles? Las tibias. Estas son las que no servían para nada. Posiblemente Juan esté haciendo referencia a esto en lugar de decir que alguien frío en Dios es mejor que alguien tibio en Dios, que esto tiene mucho menos sentido. ¿Cómo conocemos esto? Ninguno de nosotros lo sabríamos si no es que lo leemos en lo que es el contexto del lugar donde está el autor. Entonces, ¿cómo podemos saber estas cosas? Porque sabemos que son importantes. Pero ¿cómo podemos conocer estos detalles? Porque si no nos los explican,
Ninguno de nosotros es un experto historiador, ni de la historia antigua, ni tampoco de la historia del primer siglo. Entonces, hay libros que son útiles para entender este trasfondo histórico y cultural, y algunos libros hablan directamente de ello. Os lo puedo pasar después, ¿eh? Los de Alfred Edersheim son un clásico en este sentido. ¿Por qué? Porque Alfred Edersheim era un judío que estudió judaísmo en la universidad, siendo judío y convencido del judaísmo, y después se convirtió en cristiano y estudió también en la Universidad del Cristianismo. Por tanto, él entiende los dos mundos, y al entender los dos mundos puede explicarnos, puede ponernos en contexto mejor que cualquiera de nosotros que no entiende el mundo judío. Él tiene unos comentarios que después os puedo pasar, que están muy bien. Se llama comentario bíblico histórico. ¿Por qué? Porque precisamente su énfasis no es en explicar la teología, su énfasis es en ponernos en el contexto histórico en el que están ocurriendo las cosas. Y en segundo lugar, lo que va muy bien, que creo que lo he comentado anteriormente, son las introducciones a los libros. No digo un comentario, ¿eh? Un comentario versículo por versículo. No, no, no. Las introducciones a los libros. Esto nos va muy, muy bien para poder comprender este contexto histórico y cultural. Vamos a ver algunos ejemplos de por qué esto es importante. Daniel en Babilonia. Él pide comer verduras en lugar de la comida del rey. ¿Por qué? Porque está dando un argumento a favor del vegetarianismo, a favor de ser vegetariano. Si no tuviéramos ningún contexto histórico y cultural, podríamos pensar esto. Cuidado, que Daniel aquí lo que dice es que es mejor una alimentación vegetariana que no una alimentación que contenga carne. Pero si conocemos el contexto histórico y cultural, no pensamos así, sino que lo que vemos es que dentro de la carne que Daniel iba a comer, dentro de la carne que comía Nabucodonosor, el rey de Babilonia, estaba también carne de cerdo, carne inmunda. Y Daniel quería ser fiel a Dios a pesar de no estar en Israel. Él quería seguir con esta fidelidad. Y si comía la comida del rey, él iba a perder esta fidelidad en este aspecto de la comida. ¿Por qué? Porque iba a comer también carne de cerdo de vez en cuando. Esto cambia la enseñanza, ¿verdad? De ser algo que podría ser un argumento a favor de ser vegetariano, y no tengo nada en contra, de ser vegetariano, creo que está muy bien, no, no pasa absolutamente nada. Lo que digo es que este texto no es un argumento para que Dios piense que es mejor ser vegetariano. Este texto es un argumento para ser fieles a Dios a pesar de que no estemos en nuestro lugar, a pesar de que no estemos en el lugar donde podemos serle fieles más fácilmente, aunque estemos apartados en donde sea, debemos ser fieles a Dios. Eso es lo que nos está enseñando Daniel con el hecho de que comiera verduras. Entre las verduras no había nada prohibido, así que él podía comer tranquilamente de todo ello, pero de la carne sí. ¿Cómo comprendemos esto? Pues sabiendo el contexto histórico y cultural. Aquí tenéis otro ejemplo, que es el de Marcos 7, donde Marcos explica la importancia de lavarse las manos antes de comer. Esto era un rito de los judíos, y Marcos está explicando aquí por qué es que los judíos se escandalizan por el hecho de que los discípulos no se laven las manos. Pero
Marcos lo explica porque sabe que lo está explicando a un público, el público romano, que si no, no lo entendería. Es una cuestión cultural y hay que entenderla para comprender el texto. Otro ejemplo, Mateo 2:3. Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Esto ocurre cuando los magos van y le dicen que ha nacido el rey de los judíos. ¿Cómo es que Herodes se turba, pero además toda Jerusalén con él? ¿Cómo explicamos esto? ¿Por qué se turba también toda Jerusalén? Pues el contexto histórico y cultural nos lo dice. Herodes era un maníaco del poder, estaba obsesionado con el poder y con las conspiraciones para arrebatarle el poder, de tal manera que llegó a matar a su propio hijo para que no le arrebatara el reino. ¿Por qué? Porque él no era judío y por tanto no era un legítimo heredero del trono. Pero en cambio, sus hijos sí eran judíos, porque la madre era judía. Así que sus hijos eran legítimos herederos al trono. Él no, pero sus hijos sí. Los habitantes de Jerusalén saben cómo es Herodes. Saben que es capaz de matar a sus propios hijos con tal no perder el reino. ¿Qué pasa si a alguien así le dicen que ha nacido el rey de los judíos? Pues que van a correr ríos de sangre, como realmente ocurrió. Los habitantes de Jerusalén conocían a Herodes y una amenaza para el reino de Herodes era algo contra lo que Herodes no tenía ningún escrúpulo, aunque fueran sus propios hijos. Así que Jerusalén se turbó con toda la razón del mundo. Pero, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo podemos explicarlo? Necesitamos este contexto histórico y cultural. El último ejemplo, Salmo 3, versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. La tradición hebrea sitúa esto en David cuando le perseguía Absalón, su hijo, para matarlo. Quiere decir esto que David estaba en una situación complicada, en una situación en la que su propia vida corría peligro. Pero él dice, yo me acosté y dormí. Eso no le provocó insomnio, sino que dormí. ¿Y por qué puedes dormir, David, teniendo una amenaza de muerte en tu contra? Porque Jehová me sustentaba. Conocer este contexto histórico y cultural arroja luz y de hecho en este caso arroja fuerza a este texto, porque David no estaba en una situación como podemos estar nosotros, que dormimos tranquilamente porque no tenemos ninguna amenaza alrededor, sino que David estaba siendo amenazado y la razón de poder dormir es por su confianza en Dios. También vemos otras ocasiones en las que Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 11, 27, 28, parece que no puede dormir por la preocupación de las iglesias. Así que el hecho de que algo nos quite el sueño no quiere decir que estemos alejados de Dios, ni muchísimo menos. Pero por lo que no tiene que ser es por falta de confianza en Dios. Y David nos da este ejemplo. Pero ¿cómo podemos comprender este ejemplo? Pues justamente sabiendo en qué contexto histórico y cultural
se da. ¿Vale? Estos son simplemente unos botones de muestra de cómo conocer el contexto y por qué conocer el contexto nos ayuda a entender mejor el texto. Fijémonos que en ningún caso hemos perdido la enseñanza del texto y hemos anulado la enseñanza del texto. En todo caso, la hemos comprendido mejor. Vamos al segundo tipo de contexto, ¿vale? El primero es el histórico y cultural, que es el que acabamos de ver. El segundo es el contexto bíblico. Este es el más importante de todos. De hecho, si de todas las clases tenéis que quedaros solo con una, que sea con esta, con lo del contexto bíblico. Este es el más importante para comprender los textos. La Biblia puede probar cualquier cosa siempre que no tengamos en cuenta el contexto, incluyendo cosas absurdas. De hecho, está la famosa frase de que un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Si no tenemos en cuenta el contexto, con la Biblia podemos hacer lo que queramos y le podemos hacer decir lo que queramos. El contexto es de suma importancia. Un ejemplo. Si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si pusiéramos esto en la cabecera de las iglesias o en la entrada de las iglesias, no entraría nadie. ¿Por qué? Porque sin el contexto se comprende mal. Hay que comprender bien cuál es el contexto para entender este texto. No vamos a entrar ahora en este texto, ¿eh? Pero lo que está diciendo aquí es que Jesús debe ser lo primero en nuestra vida. No quiere decir que tenemos que mandar a la porra a nuestro padre y a nuestra madre y a nuestra mujer y a nuestros hijos y a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Ni muchísimo menos. Esto iría en contra de otras enseñanzas del mismo Jesús, que nos llama a honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Pero, sacado fuera de contexto, no dice nada de lo que en realidad quiere decir. Entonces, debido a que el contexto es el factor más importante en la definición de las palabras, ayuda a comprender el significado también de las palabras. Y esto luego lo veremos. ¿Qué significado tiene esta palabra aquí? Lo que mejor nos define el significado de cada palabra es su contexto. Eso es lo que mejor nos define el significado de cada palabra. Se puede perder la objetividad introduciendo conceptos teológicos antes de considerar el contexto bíblico. Es decir, como todos vamos con conceptos teológicos a la mente, muchas veces usamos estos conceptos que ya tenemos como contexto del texto que estamos leyendo. Y no tiene que ser así. Lo que tiene que mandar no es lo que nosotros pensemos, sino observemos qué es lo que hay antes y qué es lo que hay después del texto y cómo influye esto al texto y cómo contribuye este texto al tema general del libro. Ahora estoy en la teoría, pero lo veremos en la práctica, ¿eh? Esto es sumamente, pero sumamente importante. La definición de contexto es que es aquello que precede y sigue a un texto, es decir, aquello que está directamente relacionado con ello. Hay veces donde el texto puede ser muy cambiante y el texto y el contexto nos ayuda menos a la interpretación del texto. ¿Esto dónde ocurre? Por ejemplo, en Proverbios. Hay momentos en que Proverbios cambia de tema muy rápidamente. Entonces, el contexto aquí no nos da mucha luz sobre cómo interpretar. Nos iría mejor juntar los textos temáticamente. Pero esto ocurre en pocas ocasiones. En general, los textos bíblicos encajan muy bien en su contexto.
Ahora bien, ¿a qué nos referimos con contexto concretamente? Porque hay ciertas clases de contexto. Aquí nombro seis. El contexto más amplio es toda la Biblia, y este es muy importante también. Toda la Biblia forma lo que Dios quiere que los seres humanos sepamos. Y el contexto último de todo texto es la Biblia. El siguiente es el testamento en el que está, Antiguo o Nuevo Testamento, y esto determinará mucho también la enseñanza y la aplicación que tengamos para nosotros. Por ejemplo, en el Salmo se habla de no quites de mí tu Santo Espíritu, pero en el Nuevo Testamento a los que son salvos no se les quita el Espíritu Santo, así que hay cuestiones que cambian. En primer lugar, la Biblia, en segundo lugar, el Testamento, en tercer lugar, el libro del texto en el que estamos, ese es un contexto también. En cuarto lugar, y el cuarto y el quinto son los más importantes y en los que nos vamos a centrar y en los que nos tenemos que centrar siempre, es el contexto inmediato, el párrafo o párrafos con la misma idea que preceden y siguen a un versículo. Este es el más importante y cinco, el mismo párrafo. Es decir, los párrafos anteriores y posteriores son los más importantes como contexto bíblico. Y cuanto más cerca esté de nuestro texto, más importante todavía. Y en sexto lugar, lo que podemos llamar pasajes paralelos, principalmente del mismo autor, pero también de otros. Esto lo veremos en el siguiente contexto, que es el contexto teológico. Pero cuando hablamos de contexto bíblico, hay todos estos, pero los más importantes son el 4 y el 5. Es decir, lo que está directamente al lado del texto que estamos estudiando. ¿Qué le precede y qué sigue en el pasaje? Vamos a ver algunos ejemplos de ello. La parábola de la oveja perdida. Mateo 18, 12 y 13. Aquí dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Muy bien. ¿Quién es la oveja perdida? Pero fijémonos en el contexto, ¿vale? Me he terminado en el versículo 13. Voy a leer ahora el 14. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Miremos lo que hay justo antes de la parábola, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. La oveja se había perdida, es hallada. En lo que está haciendo énfasis Jesús es en la necesidad de que no se pierda la oveja. Y aquí dice que no se pierda uno de estos pequeños. Y nos preguntamos, ¿quién es uno de estos pequeños? Que es la oveja perdida. Versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, que es de los que está hablando. Y seguimos preguntándonos, ¿quién es uno de estos pequeños? Versículo 1 y versículo 2. En aquel tiempo los discípulos Ese vinieron a es mi Jesús ejemplo. diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Fijémonos en el versículo 2. Sí. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y sigue hablando, no al niño, pero sigue hablando del niño. Y cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba
en mi nombre a un niño físico, como este a mí me recibe. Y en el versículo 6 sigue hablando del niño. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, sigue hablando del niño. En el versículo 10, ¿de qué está hablando? Del niño. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Y a qué se refiere con la oveja perdida? A un niño. Porque el versículo 14 termina así. No es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Así que la oveja perdida, según Jesús, es un niño físico. Si hemos pensado en una persona adulta, no estamos equivocados, porque cuando se presenta la misma parábola en Lucas, ahí sí que está haciendo referencia a personas adultas. Así que no estamos equivocados en nuestro concepto de personas adultas. Pero normalmente nos limitamos a este concepto de personas adultas que se han descarriado. En cambio, aquí el contexto nos está diciendo, cuidado, que Jesús está hablando de un niño. Y esto es importante, porque esto nos tiene que llevar a considerar cómo hablamos de Jesús a los niños. Porque, por ejemplo, en el versículo 6, lo que vemos, eh, perdón, sí, en el versículo 6, lo que vemos es alguno de estos pequeños que creen en mí. Por tanto, Jesús está enseñando que los niños pueden creer en Él para salvación. Pero, ¿cómo sabemos que la oveja perdida es un niño? Porque nuestra mente, nuestro contexto teológico que llevamos todos encima, nos lleva a pensar en otras cosas, como hemos comprobado. ¿Cómo entendemos el sentido bíblico? Y no el que nosotros le damos en nuestra mente, yendo al contexto. El contexto nos lo enseña. Otro ejemplo, en Primera Corintios capítulo 13. Todos sabéis de qué va este texto, ¿verdad? Primera Corintios 13 es el capítulo por excelencia que habla del amor y donde escuchamos predicar sobre todo de este capítulo, en las bodas, ¿verdad? La pregunta es, ¿Pablo está escribiendo esto para que lo prediquemos en las bodas? ¿O el contexto nos indica otra cosa? El contexto de Primera Corintios 13 es el ejercicio de los dones. Es cómo llevamos a cabo los dones que Dios nos ha dado. Es de eso lo de lo que está hablando. El capítulo 12 está hablando de los dones. El capítulo 13 también y el capítulo 14 también. Y de hecho, si miramos cómo empieza el capítulo 13 de Primera a los Corintios, ¿de qué está hablando? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, en el capítulo 12 nos ha hablado del don de lenguas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, ¿qué es? Profecía, un don, el don profético. Y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, el don de ciencia. Y si tuviese toda fe, está repasando los dones. El don de fe también. Por tanto, el capítulo 13 de Primera Corintios no tiene que ver directamente con las bodas, ni siquiera tiene que ver con el amor que vivimos como integrantes de una iglesia, tampoco tiene que ver directamente con esto, aunque se puede aplicar, sino que tiene que ver con cómo ejercemos nuestros dones.
¿Cómo ejercemos el don de enseñanza? ¿Para ponernos por encima o con amor hacia aquellos a los que enseñamos? ¿Cómo ejercemos el don de profecía? ¿Para que las personas se maravillen del don profético o con amor hacia aquellos a los que profetizamos? Pablo no está hablando aquí de las bodas, no está hablando del amor de un hombre y de una mujer que se casan, sino que está hablando del amor que tienen que tener las personas que ejercen o que ejercemos dones en la iglesia. ¿Y cómo tenemos que ejercer estos dones? ¿Cómo sabemos esto? Por el contexto. ¿Sí? Muy bien. Otro ejemplo. Iré rápido con los ejemplos, pero bueno, es importante. ¿Dónde solemos decir, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos? Normalmente en reuniones de oración, ¿verdad? Es Mateo 18:20. Es cierto, ¿eh? Esto obviamente se cumple en las reuniones de oración y en otras reuniones también. Pero el contexto ahí es el de una reunión de iglesia en el que se está hablando de la excomunión de algún miembro. Ese es el contexto. Y ahí es donde Dios dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, y el contexto es algo tan desagradable como eso, estoy yo en medio de ellos. Es decir, Dios está guiando esta circunstancia también. No quiere decir que no lo podamos aplicar en una reunión de oración. Por supuesto, Dios está ahí. Pero el contexto concreto es el de una situación de excomunión. Muy bien. Me voy a saltar un ejemplo y vamos al último. Jeremías 20:11. Seguro que os suena este texto, ¿eh? Jeremías 20:11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Esto lo dice Jeremías. ¿Cuál suele ser la aplicación de este versículo? Y yo también lo he visto, el hecho de que sea un versículo en el que se muestre para decir, mira, a pesar de lo mal que lo puedes estar pasando, porque Jeremías lo estaba pasando muy mal, a pesar de ello, confía en Dios, porque Dios está conmigo, cual poderoso gigante. Por tanto, anímate, sigue adelante, persevera, ponte de pie, que este es el ejemplo que nos da Jeremías. ¿Es cierto esto? Claro, como estamos en este contexto, ya dudáis del sí, ¿verdad? Bueno, tiene su parte de cierto, porque Jeremías está expresando aquí su confianza en Dios. Pero si vemos los versículos anteriores, lo que vemos es a un Jeremías que lo está pasando muy mal porque le han puesto en una mesa de tortura. Lo ha estado pasando fatal precisamente por predicar la palabra de Dios, por no callar a lo que Dios le está diciendo. Y lo que Dios le estaba diciendo es que iban a venir los babilonios, los caldeos, y iban a destruir Jerusalén y el templo.
Y esto obviamente no gustaba nada a los habitantes de Jerusalén. Al final, un sacerdote mismo tortura a Jeremías. Jeremías no quiere seguir predicando porque eso le provoca mucho dolor. Se plantea callar, pero no puede, porque el fuego de Dios es mayor. Y él dice, Jehová está conmigo cual poderoso gigante. La conclusión que yo he escuchado alguna vez es, levántate, sigue adelante, ánimo, no te decaigas, porque este es el ejemplo de Jeremías en medio de las dificultades. Pero lo cierto es que no es exactamente así, y lo vemos en el contexto, porque lo que viene a continuación es lo que Jeremías expresa en esa situación, y es que él prefiere estar muerto antes que seguir sufriendo. Él sabe que si sigue explicando la palabra de Dios, van a seguir maltratándole. Y así pasó. Y él expresa su deseo de que preferiría no haber nacido, preferiría no existir, estar muerto, antes que seguir sufriendo. Esto no cuadra con el anímate, sigue adelante, persevera, porque este es el ejemplo que nos deja Jeremías. Porque Jeremías, después de expresar esta confianza en Dios, de que Jehová está conmigo cual poderoso gigante, lo que hace es ser consciente con su realidad y prefiere no existir antes que estar ahí. Pero, ¿qué es lo que cambia nuestra aplicación? El hecho de conocer el contexto, el hecho de seguir leyendo, de no quedarnos en este texto, no sacar este texto de su contexto, y si seguimos leyendo, lo que podremos decir a las personas es, mira, si te sientes abatida y si te sientes sin ganas de seguir, no pienses que eres un creyente débil, porque a Jeremías le pasó. Y eso no quería decir que Jeremías no era consciente de que Jehová estaba con él. Él sabía que Jehová estaba con él. Y de hecho era tan fiel a Dios que él no se planteaba como opción callarse el mensaje de Dios para no sufrir. Así que su fidelidad a Dios era total. Su confianza en Dios era total. Pero a pesar de eso, prefiere no existir, estar muerto, antes que seguir. Podemos añadir una carga dura a personas, a creyentes fieles, si les decimos que este texto tiene que llevarles a levantar la cabeza y a seguir, porque si no sigues con todas tus ganas, es que no estás confiando suficiente en Dios. Este no es el ejemplo de Jeremías. Pero si sacamos el texto de su contexto, podemos hacerle decir lo que no está diciendo. Así que, igual que cuando nos mandan un mensaje, cuando leemos una carta de un amigo, de quien sea, no leemos solo un cachito y de ahí sacamos todas las conclusiones, sino que para comprenderlo bien tenemos que leerlo todo. Hagamos eso también con el texto bíblico. Leámoslo todo. No vayamos con nuestras ideas preconcebidas sobre lo que el texto tiene que decir. Dejemos que el contexto domestique, guíe la interpretación, porque nos podemos llevar muchas sorpresas. Y además, ¿sabéis qué? Nos llevaremos sorpresas agradables. Veremos más cosas bonitas de las que nuestra mente puede imaginar. Pero dejemos
que sea el mismo contexto el que guíe la interpretación. Muy bien. Eh, para avanzar, vamos a seguir. Dejamos aquí lo que es el contexto bíblico y vamos a pasar al siguiente contexto, ¿vale? He hablado de tres contextos al principio. Contexto histórico-cultural. En segundo lugar, el contexto bíblico. ¿Qué es lo que hay antes y qué es lo que hay después? Y vamos al tercer tipo de contexto, que es el contexto teológico. ¿A qué me refiero con contexto teológico? Aquí, hasta ahora, hemos evaluado los textos en función de su proximidad al texto que estamos estudiando. En el contexto teológico ya no lo hacemos así, sino que nos preocupamos de los textos que son similares teológicamente. Ya no estamos hablando de los textos que están al lado físicamente del texto, sino de los textos que están al lado teológicamente hablando. Entonces, en primer lugar, debemos identificar los principios teológicos en el pasaje y después, en segundo lugar, reconocemos y debemos de reconocer la conexión entre estos principios y el resto del libro, porque todo lleva el mismo hilo. Y en tercer lugar, se compara con textos más lejanos, es lo que estamos ahora, ¿vale? Textos más lejanos, pero teológicamente similares. Es decir, primero hemos mirado la conexión de nuestro texto con su contexto, lo que hay alrededor. Ahora vamos a mirar la conexión de nuestro texto con textos que no están alrededor, pero hablan del mismo tema, ¿vale? Esta es la clave. Entonces, para poder hacer esto, necesitamos saber de qué temas, hablo a nivel genérico, pero de qué temas habla la Biblia. Porque si yo digo que tengo que mirar textos que hablen del mismo tema, tengo que clasificar de qué temas habla la Biblia. Entonces, lo que podemos sacar de la Biblia en un texto en concreto, aquí habría mucho más que hablar, ¿eh? No lo vamos a hablar ahora, es teología bíblica. Pero cuando ordenamos los textos según su tema, es decir, cuando cogemos todos los textos que hablan de un tema, entonces lo que estamos haciendo es teología sistemática. ¿Por qué? Porque sistematizar significa ordenar. Teología sistemática es todos los textos que hablan de este tema, ¿qué es lo que dicen? Ordenamos los textos de la Biblia por temas. Ahora, ¿de qué temas habla la Biblia? Bueno, habla de muchas cosas, obviamente. Pero para hacer este contexto teológico, hablaremos de 11 características, 11 categorías. Bibliología, cuando la Biblia nos habla sobre la misma Biblia. Por ejemplo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿De qué está hablando este texto? De bibliología, de características de la Biblia. Otra categoría, teología propia. El nombre es un poco raro, pero a lo que se refiere es al estudio de la persona de Dios. ¿Cómo es Dios? Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. La santidad de Dios. Cuando estudiamos características de Dios,
Todo esto es lo que se llama teología propia. Otra categoría, cristología. Queda claro, ¿verdad? Lo que va sobre Cristo. Neumatología, sobre el Espíritu Santo. Angiología, sobre los ángeles. Antropología, sobre el ser humano. Amartiología, que enseña la Biblia sobre el pecado. Soteriología, sobre la salvación, muy importante este. Algunos añaden israelología, que enseña sobre Israel. Eclesiología, que habla sobre la iglesia. Y escatología, sobre los últimos tiempos. Estas son las 11 categorías en las que podemos englobar los temas bíblicos. Y esto es importante porque si yo quiero saber el contexto teológico de un texto, tengo que saber de qué está hablando el texto para compararlo con textos que hablen de lo mismo. Aquí nos va a pasar lo mismo que antes, ¿eh? Todo esto lo vamos a ver con ejemplos. Muy bien. Primera Timoteo 2:15, hablando de la mujer, dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿De qué tema está hablando aquí? ¿De qué tema de los anteriores? Normalmente, al ver la palabra salvará, nos vamos a soteriología, salvación, ¿no? Vale. Pero si vemos el resto de pasajes de la Biblia que hablan sobre la salvación, ¿es posible que las mujeres se salven engendrando hijos, en cambio los hombres se salven por fe? No, hay quien lo ha interpretado así, ¿eh? Pero obviamente no. Por tanto, es el contexto teológico el que nos dice que no podemos interpretar esto diciendo, mira, los hombres se salvan por fe, lo tenemos en otros textos, pero las mujeres se salvan engendrando hijos. No. Aquí no vemos esto en el contexto inmediato, en el contexto bíblico, pero el contexto teológico, es decir, el contexto que habla del mismo tema, nos descarta esta interpretación. Y luego veremos cómo darle una interpretación correcta, porque aquí se tratará de mirar el léxico en cuanto a la palabra salvar. Otro ejemplo. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. El ser humano se justifica por lo que hace, aparte de la fe. No. Si solo tuviéramos este texto, podríamos confundirnos. Pero ¿qué es lo que nos dice que no podemos interpretarlo así? Y luego veremos cómo. El contexto teológico. Porque si miramos el resto de textos que hablan del mismo tema, es decir, del tema de la soteriología, de la salvación, vemos que no podemos interpretar así este texto. Por tanto, el contexto teológico nos está indicando cómo, en este caso, no debemos interpretar el texto. Y libró al justo Lot. ¿Era Lot justo en todo? No. ¿Nos lo dice este texto o su contexto? No.
Pero el contexto teológico, es decir, antropología, el estudio del ser humano, nos dice no hay justo ni a un uno. Por tanto, no podemos pensar aquí que Pedro está hablando de Lot como si fuera perfectamente justo. Y el último ejemplo ya para terminar, y ya está, ¿vale? También cuidado con el mal uso de este contexto teológico. Gálatas 3:28, típico. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hay quien usa este texto para decir, mira, en cuanto al rol del hombre y la mujer, lo que nos enseña Pablo. No hay ni varón ni mujer, todos somos iguales. Por tanto, todos tenemos las mismas funciones. ¿Cuál es el error aquí? El error está en que Gálatas está hablando de soteriología, de salvación. Pero si hablamos de roles en el sentido en el que lo dicen, el tema es eclesiología, no es soteriología. Por tanto, un texto que está hablando de soteriología no puede ser directamente aplicado a la eclesiología. Estamos saltando del tema teológico. Y aunque las diferentes categorías no son compartimientos estancos, es decir, todo está relacionado entre sí, obviamente debemos de tener en cuenta cuál es el contexto teológico y aplicarlo correctamente. No podemos aplicar lo de la soteriología a la eclesiología. Muy bien, pues hasta aquí hoy.